Agradezco al profesor Francisco, agradezco a la Universidad de Caldas, a todas las personas que están involucradas en este proyecto, y también me alegro de ver muchos rostros amigos a los cuales siempre he querido y quiero mucho, como quiero a los jóvenes, a los estudiantes, que me parece son los que en últimas sufren las consecuencias de una mala educación o de una limitada educación. Yo he escrito un pequeño paper que lo he titulado Los tejidos de la historia local. Si bien se nos ha solicitado conversar acerca de la investigación histórica, la historia local y los tejidos de la cultura popular, me he atrevido a llamar la atención sobre dos problemas que deben ser tenidos en cuenta por quienes se interesan en excavar lo que cierta literatura califica como submundos o zonas periféricas, o mejor, lo que se ha llamado microhistoria. En primer lugar, haré referencia a los recursos informativos que una localidad posee o dispone, y en segundo lugar llamaré la atención acerca de sus lazos y vínculos con el mundo exterior y viceversa. Tal vez hubiera sido útil haber hecho un balance historiográfico de la microhistoria en Colombia, de sus métodos, sus límites, sus fuentes, sus alcances y sus problemas, temas posiblemente estudiados bien y conocidos por todos ustedes. Por ello, se pensó en discutir otros fenómenos que amplíen el interés por proyectos de investigación orientados a reconstruir los tejidos de la historia local. En estos lugares, al contrario de lo que se supone, se preservan muchos valores, no obstante los asedios de la marginalidad y la pobreza. En ellos no habita el caos, sino raíces de sombras invisibles que, como tradiciones perdidas, se enquistan en la nada. Entre calles, laderas y ríos monótonos, los provincianos elaboran cantos y leyendas que fundan su folclore. En su peregrinar por la vida cotidiana, van acumulando registros en las parroquias, en las oficinas municipales, en las notarías y en los juzgados de oficio, como testimonios escritos de la trascendencia de su fe, de sus bienes, de sus transacciones y de su capacidad de convivencia. Esto es lo que la historia reconoce como los archivos parroquiales, los archivos municipales, los registros notariales y los archivos judiciales. En los libros de defunciones, bautismos y matrimonios es posible estudiar no solo la religión, la religiosidad y las fiestas parroquiales, sino los cambios o revoluciones demográficas, contrastando defunciones y nacimientos. En las notarías conocemos las formas de propiedad, la ocupación del espacio y los polos de desarrollo. En los libros de tesorería, los ingresos municipales y las cargas fiscales. Y en los múltiples procesos judiciales, el respeto al orden, a la justicia y a la vida humana. Pero en todos ellos, los elementos ideológicos del sistema vigente aparecen en diversas épocas históricas. En estas cajas de recaudo acerca de nuestro ser se guardan lingotes de silencio como para no copar el bullicio de lo que la vida fue y lo que una aldea es. Todos estos registros, viables de ser cuantificados y estudiados según su función y sus fines inmediatos, ocultan variados atributos de la condición humana si pensamos en la alegría, en la vanidad y en el odio como lenguajes de la ambición y como negaciones del dolor, la angustia y el desengaño.
Y no haré referencia a los cancioneros, ni a la cultura de cantina que resguardan no solo los dramas del amor, sino las crisis y la frustración de la economía de los afectos. Los archivos de bautizos no son solo nacimientos, sino referencias al poder de las fiestas que incrementan los embarazos, al desaforarse la vida íntima bajo el estado de sitio y en los tiempos de guerras civiles, porque la mejor trinchera al temor y a la muerte es el retorno al amor y a la reproducción como negación del miedo. Los libros de defunciones, al menos hasta 1980, nos han dejado minuciosos testimonios de la furia de las enfermedades comunes en los municipios y en qué periodos reinan el cólera, la bronquitis, las enfermedades gastrointestinales o los asesinatos propios de las distintas violencias políticas. Los archivos de matrimonio dan cuenta del amor formalizado en familias legítimas, como del que eligen e improvisan los concubinos, adúlteros y libertos, como defensores y fundadores de la infidelidad y del derecho de los sentidos a su pleno desarrollo. En los tiempos de misiones y visitas pastorales, estos habitantes de provincia acuden arrepentidos ante los obispos para formalizar aquello que nació de la libertad de elegir y de un mandato ajeno a la fe. Si en los archivos parroquiales los registros matrimoniales dan fe de la monotonía del amor, del aburrimiento de la monogamia y de los tiempos elegidos para las bodas, los archivos judiciales no solo arrastran crímenes y delitos, sino los desafueros del amor. Ahí está el valor social de la poligamia y la poliandria, la rabia de hombres y mujeres frustrados, unos y otras capaces de matar para deshacerse de lo que antes era su único cielo y fundar una nueva vida. Aquí se diluyen afirmaciones que desconocen la historia trágica de muchas rupturas en donde ellos y ellas desenfundaron cuchillos, machetes, mazos y garrotes para descuartizarse y destruir al otro como alternativa extrema a las ataduras del matrimonio. Entre tanto, los amantes esperaban, agazapados, el desenlace feliz de un asesinato que les entregara la eterna felicidad de un nuevo amor, lejos de sus centros de operaciones, porque suponían que la justicia no llegaría hasta ellos. Y los mismos archivos judiciales son exuberantes en describir historias acerca del estupro, esa fantasía juvenil que comparten adolescentes y jóvenes a espaldas de toda la sociedad que vigila. El estupro es una seducción mutua que ofende el honor de las familias y cuya restitución solo es posible con el sagrado vínculo del matrimonio, capaz de borrar todas las manchas del deshonor. En el complejo mundo de los prejuicios de las clases medias y altas, se había elaborado el precio del amor, valorando la virginidad de la mujer y desvalorizándola del hombre y confundiendo el estupro con la violación. Aunque no existiera el amor ni deseo de un vínculo eterno entre dos jóvenes que fornicaban la dicha de sus 15 años, sin consentimiento paterno, materno ni religioso, la sociedad les casaba, las familias restituían su honor y la religión fundaba, no un hogar, sino múltiples agresiones mutuas. Y pensar que todo este complejo mundo de intereses y prejuicios morales se simplifica bajo el código de machismo. Los archivos notariales son la fe de bautismo de la propiedad privada, de las transacciones de bienes muebles e inmuebles, de los créditos y los precios, cuando no existen otras series más sofisticadas para ello. Pero en este mercado de tierras urbanas y rurales es posible demarcar el crecimiento de una aldea o ciudad y el proceso de ocupación de las fronteras agrarias en diversos momentos de la historia. Pero no todo lo que vive la provincia está en los registros oficiales.
Hay colecciones de pasquines, hay periódicos y revistas locales. Además, existen archivos familiares de fotografías y fotógrafos de pueblo que guardan imágenes de cuanto acontecimiento ha podido ocurrir en el entorno. No se debe olvidar que existen testimonios orales que normalmente desaparecen como fuente histórica en cada defunción. Entonces, todo lo que somos y hemos sido está ahí, en aquellas moléculas de cristal que operan como inexpresivo genoma de nuestra condición humana. El mundo no empezó por ser grande, fue primero una familia, luego una comunidad, una aldea, una nación, un imperio, una civilización. Por ello, la historia local es un peldaño fundamental en el edificio del conocimiento de la evolución de toda sociedad. La historia de una aldea, municipio o barriada está relacionada esencialmente con la autonomía de sus quehaceres cotidianos, con sus visiones del medio, con su realidad, con las caricaturas de sus locuras y demandas y con sus sueños, más que con los lenguajes de quienes esbozan la fisonomía de sus calles y plazas para delimitar los supuestos niveles estéticos de sus creaciones y reducir sus historias vivas a las pieles invisibles de la burla y el olvido. En ellas no caben los voceadores de la política cuando llegan en las primaveras electorales a recoger la cosecha de unos votos para engordar los huesos de una democracia restringida, renovar las escrituras de sus privilegios y negar las demandas de bienestar a estos universos de lo real. En las aldeas reside la gesta de toda guerra civil y la nación se convulsiona allí, se mancha de sangre, se ahoga en odios, sufre de desenfrenos, mientras hombres, mujeres y niños abandonan sus hogares en marchas que invaden el país de preocupaciones y debates. Entonces, ¿en dónde está la historia? En los palacetes, en las comilonas, en los grandes salones, en los que mandan, o en el corazón abandonado de un niño, en la madre abatida en su viudez, o en el joven indeciso entre la guerra y la paz. ¿Y en dónde está la paz? ¿En las ciudades o en estos monótonos espacios del amor, o en el odio de quienes llegan desde los poderes a manchar realidades con sus traiciones de maromeros del engaño y de representantes de intereses internacionales para vender los huesos de una civilización que solo sabe de muerte e ignorar la vida? No pensamos necesariamente en la minería ni en las economías exportadoras o de ciclo corto. La historia de los grandes embaucadores de la vida nacional es otra historia. Es la que recubre los quehaceres de la provincia y la que le niega su autonomía y su originalidad. Sus promesas de humo y pólvora, al igual que las prédicas impracticables de todas las iglesias, recubren y conmueven la historia de lo local al tejer allí los grandes problemas nacionales según pedagogías que rechazan el encanto de su aislamiento y el origen de otros universos. Y el aislamiento no es ignorancia, es la elección del espíritu para convocar a los dioses del silencio y a los padres de la luz para que arranquen de las sombras un vaso de energía vital que ahoga sus vinos en una centenaria soledad. Veamos lo global en lo local. Pero en este ejercicio de interacción entre lo local y lo nacional, no se puede perder de vista que en las bibliotecas y archivos centrales o nacionales existe información general sobre los municipios, especialmente si se trata de los tiempos de la colonia y la república. Los periodos de circulación nacional, las memorias de los ministerios, las oficinas de estadísticas, todos ellos contribuyen a establecer un contacto entre la provincia y los grandes problemas nacionales. Trátese de la educación, de inversiones públicas, de la salud, de la infraestructura de las comunicaciones. En general, los centros de estadísticas
guardan los censos de población, los censos rurales y los censos sobre condiciones de vida. Pero la provincia no es uniforme. Si llegaran los grandes trenes y autopistas del futuro y las técnicas no arribaran con tantas décadas o siglos de atraso, la nación potenciaría su grandeza. A sus expresiones elementales y rústicas ingresaría el rostro callado de lo global para dibujar no la fantasía de la unidad, sino la riqueza de la diversidad. Se sabe que fue el llamado arte primitivo de Asia, Oceanía, África y América Latina el que invadió de voces estéticas el arte moderno de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde los posimpresionistas hasta el arte abstracto, pasando por supuesto por Picasso. Esas criaturas elementales, elaboradas por los indígenas de nuestros Andes, por los reinos y comunidades negras del África y en las ceremonias y rituales de los nativos del Pacífico Sur, le enseñaron a Occidente la fuerza y geometría de sus formas y la justaposición de los volúmenes que hacen múltiple lo que aparenta ser la unidad de lo real. Lo diverso era uno, no solo en el arte, sino en la economía, en el paisaje, en la música, en la política y en el lenguaje. Solo el fanatismo de los imperios y sus pretensiones de dominación les conduce a promover guerras para alterar las ofertas de la cultura diversa y construir un monopolio mental de conductas y hábitos que agreden el espíritu y el poder de lo local, de lo regional y de lo nacional. Entonces, lo local está en lo universal y lo universal está en lo local. Sus expresiones artísticas nacen en lo humano, no solo como valores de uso, sino como valores de cambio en el sistema capitalista. Por ello, los mercados integran nuestros poblados a las rentas de quienes mejoran la productividad para obtener mayores tasas de ganancia, para fundar sistemas políticos de dominación y dependencia y para transformar la vida de campesinos y aldeanos en las periferias del mundo. No solo la minería, sino las maderas, los vegetales, las frutas, las commodities y todo aquello que las nuevas economías industriales van requiriendo para consolidar sus negocios. Pero son comunidades locales las que hacen posible el comercio internacional. Las materias primas regresan como bienes de consumo al reconvertirse en botones, agujas, peinetas, armas, jarabes, productos farmacéuticos, compotas, herramientas y maquinaria de todo género. Aún recuerdo con nostalgia la novedad extraordinaria de quienes exhibían en las calles de mi pueblo unas máquinas a motor que convertían en segundos la hoja del fique en un abundante racimo de fibras para la industria del costal y las mochilas. Creo que este fue el invento más fabuloso que vi en mi infancia, apenas superado por el motor a vapor, cuando imaginaba todo lo que supuso su aplicación al ferrocarril, a la navegación y a la siderurgia de los altos hornos del hierro, del acero y el carbón en la revolución industrial. A comienzos de 1950, cuando llegó la radio a mi casa con una bronquitis ruidosa en lugar de voces claras, mi padre sentenció que ese objeto era un radio Punto Azul, la mejor marca alemana y que era tan bueno que duraría todo el resto de nuestras vidas. Cuando me aproximaba a Berlín en 1985, al fondo de la autopista que anunciaba la ciudad en el horizonte y en medio de los grises oscuros de una tarde de invierno, se levantó un gran aviso que serpenteaba luces anunciando la magia de comprar un Blaupunkt. Como el coche corría hacia él, tan veloz como la búsqueda en los archivos del recuerdo, rápidamente comprendí que mi padre tenía razón, porque la marca estaba viva en la misma Alemania. Para no aburrirlos más con lo local y lo global,
Mi madre nos bañaba con jabón de la tierra. Estos recuerdos, que nada importan para ustedes, apuntan a conocer por qué el mundo de lo global está con nosotros, habitemos donde habitemos, y que nuestras aldeas están en el mundo, pues somos parte esencial de una estructura de mercados. Muchas de las cosas trabajadas o vividas aquí y allá, un día se conjugan en los quehaceres cotidianos. Y solo la historia, las ciencias del hombre y la cultura en general nos enseñan que por más aislados que vivamos, hemos sido, desde que Europa fundó el colonialismo, la parte de un todo. Y solo la educación como construcción de conocimiento contribuirá a entender que la descolonización es una práctica que no solo está en la política, sino en la academia, en la economía y en la ciencia. Por ello, no compartimos la idea de que el enfoque microscópico aborda el problema de cómo acceder al conocimiento del pasado mediante diversos indicios, signos y síntomas. Al menos para América Latina, lo sincrónico y lo diacrónico de lo local operan como una cicatriz de nuestro presente. Y la microhistoria no es solo historia social, sino política y fuente abierta a la construcción de densidades informativas que hacen viable un conocimiento sólido de nuestro destino. Pero, ¿qué más universal que la paz, la convivencia y el derecho a la vida como oposición a todo tipo de violencia? Pues en estos minúsculos lugares de la historia, de la historia de sus muertos, nos revelan los ciclos de desencuentros y conflictos. ¿Vamos a ver el primero? O tal vez cuando los pueblos no están en el centro del desarrollo de una nación, ni constituyen una fuerza hegemónica, la paz se dibuja como un símbolo dudoso de la realidad. Observando las defunciones por violencia en 4 municipios de Colombia, encontramos 2 momentos de paz entre 1946 y 1965. Al golpe militar de 1953, que trajo su eslogan de paz, justicia y libertad, siguieron 2 años de remisión de la violencia para volver a incrementarse entre 1955 y 1957. En este año ocurre otro golpe de Estado contra Rojas Pinilla por parte de los mismos que habían estimulado las matanzas antes de 1953. La paz proclamada en estos años fue política y excluyente. Ustedes pueden ver ahí la curva, digamos, de las defunciones y la curva de los asesinatos, digamos, de la violencia, que es la roja. Ustedes pueden contrastarla y mirar entre 1946 y 64, digamos, cómo se incrementa, por lo menos la curva roja, que es muy importante. Es muy importante porque crece mientras decrece la curva total de las defunciones. La paz proclamada en estos años fue política y excluyente. Es entre los victimarios que se alternarán el poder a través del Frente Nacional, a pesar de las ofertas de paz, amnistía y rehabilitación para las víctimas, a pesar de las ofertas de paz, amnistía y rehabilitación para las víctimas de estos años, nosotros pensamos que la violencia volvió a reanudarse en 1960. Ustedes pueden ver ahí, digamos, si uno sigue la curva hasta el año 2000, que es muy importante reconstruirla, pero la intención de mostrar esto es que en historia, y para los jóvenes que hacen historia y tienen que afirmar su compromiso con problemas vitales de nuestra cultura y la política nacional, es muy importante hablar de la historia para que los oyentes comprendan que no estamos hablando del pasado, sino que estamos hablando del presente,
es una manera de evitar que alguien nos dé un balazo, ¿no? ¿Y qué nos enseñan estos comportamientos coyunturales? Que en Colombia los culpables de nuestros desastres se perdonan, se autovictimizan, presionan la justicia para no ser castigados, abriéndole espacios a la revancha, al resentimiento y a la frustración de las víctimas que avalan en su intimidad todo sistema nuevo de venganza, sean cuales fueren los actores. El silencio adquiere una dinámica de confrontación oculta. Entendemos que las circunstancias de la década de 1950 no son las mismas del 2017, pero el perdón que buscan los victimarios de hoy se parece al que buscaron los victimarios de ayer. Y como la paz de hoy es un proyecto político y no económico, un proyecto sin restitución de bienes para las víctimas, se guarda la sospecha de que muy pronto en Colombia se reanudarán hostilidades bajo formas nuevas de violencia, como ocurrió en la década de 1960. De hecho, el asesinato de líderes sociales, casi 2 centenares en los 2 últimos años, es la vía del silencio para todos aquellos que saben y conocen en la provincia a los actores de crímenes de lesa humanidad. Con su eliminación, los victimarios podrán presentarse a la Justicia Especial para la Paz, pero ya no habrá testigos que los delaten. Y estos signos parecen no representar los síntomas de la misma enfermedad que hemos padecido y padecemos. ¿Podemos ver la otra? Ustedes pueden ver ahí también la pérdida de población, sobre todo si miran la última columna, es la pérdida de población rural, que fue el volumen de población rural que se desplazó en el municipio de Génova. El 50% de la población rural entre el 51 y el 64 fue desplazada a los núcleos urbanos. En el Líbano no hubo desplazamiento total global, pero fue positiva la población que mantuvo en el campo. Pero en Cajamarca el 24% de la población rural fue desplazada a los núcleos urbanos, y en Rovira el 47% de la población rural fue desplazada, digamos, a los núcleos urbanos. Pero el pasado no es solo un modo de comprender el presente, un modo de leer el desastre de las migraciones internas que no empezó en 1964, sino mucho antes. Yo recalco este año 64 porque desafortunadamente hasta colegas investigadores han hecho tabula rasa de todo este periodo tan grave de nuestra vida nacional y han supuesto que los problemas que nosotros tenemos hoy día empezaron en 1964, y eso no es así. Todavía hay dolientes y hay víctimas de esos años trágicos de la llamada violencia colombiana. Solo observando el siglo XX, el cuadro 1 revela que 3 municipios de la zona cafetera perdieron entre el 25 y el 50% de su población rural, habiendo sido Génova el más castigado según los censos de 1951 y 1964. Si reconstruyéramos lo ocurrido en la nueva etapa de violencia que se acentuó después de 1980, podríamos observar con rigor 2 coyunturas dramáticas de nuestra sociedad y los límites de las vociferaciones y radicalismos de hoy para que la paz sea nuevamente política y no de transformación de las estructuras económicas que están en la base de nuestros conflictos. Yo pienso que Colombia es un país que vive de engaños, vivimos de autoengaños permanentemente. No es que la historia sea trágica ni adivina, pero nosotros venimos desde el pasado mirando lo que ha ocurrido. Por eso, una de las investigaciones... Esto es muy importante, yo lo traigo aquí a colación pensando, le hablaba al profesor Francisco, que una de las grandes responsabilidades es un proyecto global, liderado, diríamos, por los docentes. La universidad en eso tiene grandes responsabilidades, que los grandes problemas nacionales
deben investigarse y deben tratarse en la universidad para poder contrarrestar las apariencias de nuestros políticos y las mentiras de nuestra política. Uno de los problemas de nuestra política es que le tiene miedo y desdén a la academia, y lo que nosotros debemos demostrarles es por qué ellos le tienen desdén a la academia. De otro lado, si avanzáramos en un proyecto de estudio de todos los archivos parroquiales entre 1916 y 2016, podríamos entender mejor desde las localidades lo que ha sido la política entre la paz del Wisconsin, es decir, la paz de los 1000 días, de la guerra de los 1000 días, y la paz del Teatro Colón, es decir, donde se reafirmó la paz de La Habana. Y por supuesto, conocer la magnitud de esas grandes coyunturas que fueron 1946 y 1965 y 1985 y 2006. Una imagen secular educaría a la conciencia ciudadana acerca de lo que fue capaz de hacer la República en el siglo XIX como consecuencia de la contrarrevolución de 1824 a 1834, única responsable de la inestabilidad política y la democracia restringida del siglo XX. Es decir, hay una contrarrevolución, nadie habla de ella, 1824, que termina Ayacucho, hasta que llega a Santander en 1834 a fundar esta república restringida y criminal que desafortunadamente hemos tenido que soportar muchas generaciones. Pero no tenemos una investigación, es el proyecto que nosotros tenemos de escribir, esos 10 años que son vitales, porque es el momento cuando todo el proyecto bolivariano se destruye. Y miren ustedes que no hacerlo bien hecho nos puede llevar a construir fiascos por intentar reproducir modelos no muy bien estudiados. De eso se puede conversar en la cátedra después. Si reconstruyéramos lo ocurrido en la nueva etapa de violencia que se acentuó después de 1980, ya está eso. De otro lado, si avanzáramos en un proyecto de estudio de todos los archivos parroquiales, podríamos entender mejor lo de la paz. Ya lo hemos dicho. Por ello, haré referencia a la responsabilidad de la enseñanza con respecto a estas verdades que deben guiar el mundo de la investigación dentro de la universidad. El problema no es estudiar la contrarrevolución y decir que los que la hicieron triunfaron y han creado una democracia restringida. El problema es que honestamente y a partir del conocimiento podamos reconstruir una sociedad mejor, ¿no? Que eso lo podemos definir entre todos y que la historia contribuya a por lo menos a dar luz a la política y a los políticos. Los signos de lo global. En 1790, John Adams, uno de los fundadores de los Estados Unidos, afirmaba que la ciencia, el arte, el gusto, la sensibilidad y las letras pueden utilizarse para fomentar la injusticia y la tiranía, como para fomentar el derecho y la libertad, para favorecer la corrupción, como para estimular la virtud. Eso decía John Adams. La reflexión apunta tanto a las responsabilidades éticas de quienes educan, escriben, proyectan y asesoran. Para quienes asesoran estados, como la de quienes venden por unos talentos de plata su prestigio intelectual para favorecer intereses de poderosos y de quienes regulan el orden mundial. Es decir, que en el mundo de lo global y lo particular se inscriben principios irrenunciables de construcción de la verdad, la justicia y la equidad como fundamentos de la universidad. Desde este punto de vista, parece como si los tiempos que vivimos no hubieran cambiado mucho con respecto al que percibían los intelectuales y científicos de otras épocas convulsionadas por la política y el reordenamiento del mundo. Los cambios operados
con la caída del muro de Berlín y con la crisis del capitalismo, nos han sumido en un cuarto oscuro donde la libertad y el progreso parecen desvanecerse para fundar no el fin de la historia, sino el de las posibles alternativas de conquistar, dominar y usufructuar lo que tenemos. Solo la universidad podrá contribuir a que un día no sigamos siendo los criados de un mundo multipolar, ni objetos de intereses para la gloria de nuevos centros de poder. Es que es lo más triste que nos espera, tal vez ya no a nosotros, pero a los jóvenes sí, y a sus futuros hijos, y es que vivimos complacidos con los retos de la China hoy, al capitalismo, y la desgracia de que vamos a tener que aprender todos mandarín y seguir siendo mandados en chino, y no tenemos un proyecto de nación ni de república grande. Hago un pequeño paréntesis, yo por eso hoy día pienso, y espero dejarlo escrito cuando escriba mi memoria, que si no tenemos un proyecto de bomba atómica para Colombia, nunca vamos a ser grandes, así nos chamusquemos todos. Es una discusión que tengo con amigos, pero si ustedes puede ser una locura, pero si ustedes piensan solo, podemos hacer una bomba atómica. Inmediatamente, como me dijo, y me perdono, lo que me dijo un estudiante en la universidad, me dijo: profesor, nunca podremos hacerlo porque somos una mierda, me dijo. Yo le dije que no, que un proyecto de esos, o por lo menos discutir esa pregunta, nos lleva a replantearnos todo lo que somos como país, como región, como nación, como universidad, si podemos tener grandes centros de investigación de física, de química, de físico-química, dónde vamos a poner las bombas atómicas, dónde las vamos a esconder, ¿no? los reactores nucleares. Tenemos que abrir autopistas, hacer trenes, es decir, cambiar el país. Entonces, si no hacemos la bomba y cambiamos el país, pues yo me levantaré tranquilo de la tumba a felicitarlos a todos ustedes, ¿no? En 1945, los Estados Unidos convocaron una conferencia del hemisferio occidental en la que Washington impuso la Carta Económica de las Américas, diseñada para eliminar el nacionalismo económico en todas sus formas. Pero había una excepción tácita: el nacionalismo económico estaba bien para los Estados Unidos, cuya economía dependía en gran medida de la intervención masiva del Estado. El nacionalismo económico estaba bien para el mundo desarrollado, pero no para el de las excolonias. Ahora, como antes, estábamos determinados a hacer no lo que demandaba nuestro ser, sino según el parecer del otro. Con España fuimos el nuevo mundo, y para parecernos a ellos tuvimos que renunciar a todo lo nuestro, a nuestra capacidad creativa y al poder de construir grandes civilizaciones, destruidas no tanto por el genocidio y la violencia, como por el ejercicio repetido de una educación que renegaba de todo el espíritu del pasado, que nos hacía menores e instrumentos de una conversión en parias y en sirvientes de gamonales, curas, reyes y funcionarios, que al engendrar herederos asumieron el mestizaje como una virtud que los levantaría de la tierra y los haría gobernantes al servicio de los de afuera y en renegados de la magia y la riqueza de nuestra tierra. Entonces, volver atrás nuestra mirada es dejar nuestra presencia en el presente para que el olvido no sea la semilla detrás de la memoria. De estas verdades elementales y trágicas se derivó el afán de imitar y no el de crear, pues el desarrollo nacional debía ser el usufructo de los recursos disponibles por multinacionales y transnacionales que todo lo iban transfiriendo a sus países a cambio de miseria, enfermedades y paisajes descompuestos. Desde el siglo XVI,
No podemos usufructuar nuestro oro, nuestro carbón, nuestro petróleo. Y desde 1945, según Washington, se debe comprender que los primeros beneficiarios de nuestros recursos deberán ser inversores estadounidenses, mientras que Latinoamérica estará obligada a cumplir su función de servicio, lo dicen entre comillas. Entonces, el nacionalismo ha de ser para la periferia un problema superado. Por eso cuando yo escucho a veces muchos colegas que reniegan el nacionalismo, yo les pregunto, vayan a Rusia y digan lo mismo a los rusos, vayan a la China y digan lo mismo, vayan a los Estados Unidos y digan que nada de nacionalismo. Pero aquí, claro, lo aprendimos en los años 60 en la universidad, porque eso era una palabra, y resulta que era una palabra condenada por el imperialismo, sobre la cual no podíamos hablar, ni aún podemos hablar, ¿no?, de los derechos de nuestra nación, y de que los recursos son nuestros para nuestros estudiantes. Lo que hizo Noruega con el petróleo, ¿no? Noruega tomó el petróleo, no lo entregó a la Comunidad Europea, sino que lo utilizó para la educación de los jóvenes, y cada joven recibe 500 euros cuando termina su secundaria y va a la universidad, 600 euros para seguir, diríamos, su educación y tenga, diríamos, su autonomía. Y Noruega dijo, no, eso es nuestro y es para nuestro desarrollo. Pero, a ver, ¿dónde está aquí forjándose un líder? Claro que a mí me decía un escritor y otro amigo, me decía que para hacer una revolución y cambiar un país no se necesitaba la vida de los jóvenes, sino que eso se hacía en 10 años. Y me retó, me dijo, ¿cuántos años duró la Revolución Francesa? ¿Cuántos años duró Napoleón en conquistar Europa? 10 años, ¿no? ¿Cuántos años duró la Revolución Norteamericana? ¿Y cuántos años duró Bolívar o Alejandro, cuántos años duró para crear, diríamos, el mundo heleno? 10, 15 años. Entonces todo lo demás son disculpas, es cobardía nuestra, ¿no? Todavía podemos hacer, digamos, una gran transformación si tenemos valor y si tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, no necesita la vida, se necesitan 10 años o 15 años, ¿no? Solo en ese tiempo se puede transformar un país. De estas convicciones y prácticas se derivan todas las guerras que Occidente ha llevado en el mundo desde 1945, blandiendo la espada de sus ideologías y los instrumentos de apropiación de cuanta materia prima sea necesaria para su propio desarrollo, porque el nacionalismo está bien para quienes tienen las armas, el poder y la fuerza, pero no para países frágiles que escriben su historia y sus proyectos en guerras tribales, en vendetas entre partidos y en confrontaciones sectarias entre familias y gobiernos. Uno pregunta si es justo que existan naciones que aspiren a defender lo suyo creando un poder y una autonomía, pero sostenidos necesariamente por misiles y armas nucleares. Desde que el hombre dejó de gatear y se levantó, tuvo que armarse no solo para defenderse, sino para someter a otros y ampliar sus territorios de pesca, caza y recolección de frutos silvestres. Entonces, frente al necesario pacifismo de los frágiles y de los ecologistas, hay que preguntar también en dónde estaban los que no impidieron las conquistas de Alejandro, los que no pudieron evitar la construcción del muro entre el mar Caspio y el mar Negro para impedir el paso de los hunos que amenazaban el imperio romano en el siglo XV, y en qué tienda de campaña se ocultaban los que no pudieron detener la Horda Dorada, la del Ilkhanato y la Horda Blanca en su guerra interminable que llevó a los mongoles hasta Persia, China, Rusia y las puertas de Europa. Por ello, la paz es un derecho de los débiles que lo decide el arbitrio de los fuertes, y no solo a nivel internacional, sino a nivel regional y local.
En la actividad académica no es difícil caer en la trampa de las solidaridades que defienden conceptos estrechos y modelos excluyentes de derechos y libertades, y de contribuir a la corrupción e injusticia. Nuestro oficio, pues, no está exento de compromisos y no deja de responder a las necesidades del cambio ni a las mínimas exigencias de solidaridad social. Por ello, mis ensayos e investigaciones no buscan rutinas políticas ni convertir las actividades académicas en bienes transables, ni en este oficio se sueña con ser buhonero de intereses comerciales para la grandeza de los particulares, para promocionar democracia sin imaginación o para legitimar con las armas y la guerra el fin de las diferencias entre clases, castas y naciones. Aunque no guardo preocupaciones mayores por problemas de menor cuantía, si hago mías las ingentes dificultades de los individuos de hoy y pienso con optimismo que los grandes problemas públicos deberían hacernos más libres, más sabios y más prudentes. En historia, el debate sobre la verdad no es solo un problema subjetivo ni un fin en sí mismo, sino un medio para dilucidar trampas y para buscar entre la bruma del tiempo aquello que la historia oficial, la del Estado o la de los intereses de clase han querido manipular para construir el olvido y para hacer de la memoria un desfile de caricaturas que subordinan a intereses económicos, políticos y financieros el modo de construir los hechos históricos. Como lo ha afirmado Edward Carr, las interpretaciones históricas siempre llevan inherentes juicios morales o juicios de valor, si se prefieren expresiones de apariencia menos comprometida. Por ello, más que en el universo de las ideologías, la historia como conocimiento y como discurso se agita en el campo de las probabilidades, de la duda y de lo incierto. La historia, móvil por esencia, quiere responder a aquello que las estadísticas sustentan como verdad, a los dramas implícitos en los ciclos económicos y a las fuerzas ocultas que llegan desde el inconsciente para arrasar las aparentes estabilidades de nuestro espíritu y la reprimida soledad de nuestros comportamientos. Como operarios de la cultura, en instituciones interesadas en promover las ideas heréticas y la disidencia en la palabra, la crítica al orden establecido hace posible que se diluyan los cultos a lo inmutable, a lo absoluto y a los ídolos por conveniencia. En estos tiempos en que el mercado vende lo intrascendente como trascendente y la industria editorial regula lo que debe leerse o no leerse, la universidad no abdica ni renuncia a difundir ideas sobre la tradición clásica ni sobre aquello que fundamenta la globalización del espíritu y la confianza en la razón, en la diversidad y en el valor de los individuos. Tampoco renunciamos a la crítica contra aquellos que desde sus confusas convicciones sirven de voceadores de los herederos de sistemas represivos. Bajo la sombra de la democracia, estos saltimbanquis han logrado ocultar su rostro y su espíritu de violadores de derechos históricos como el que presenciamos una vez en Cataluña. Como trabajadores de la cultura, nos negamos a convertir las ciencias sociales en mera trivialidad y en modelos disparatados del fin de la historia, o en boquiabiertos espectadores de las 12 claves del futuro que nada tienen que ver con la obsesión latinoamericana con el pasado. Estos intelectuales que tal cosa sostienen operan como conquistadores de quimeras, como aquellos que buscaban el Gran Paititi o que recibieron la gobernación del Dorado mientras la ubicaban en algún mapa, la buscaban en caminos remotos y perdidos del trópico, la trazaban en planos sin norte, en geografías difusas y al final se quedaron sin el punto cardinal buscado, sin oficios de señor y gobernante y sin las riquezas soñadas. Estos representantes de imperios operan como gladiadores sin circo, olvidan que el pasado es hoy o que el centro de gravedad de la historia es el presente. Ocultan o ignoran que China no renuncia a su pasado
y prueba de ello es su moderna ruta de la seda, convertida en el siglo XXI en líneas férreas y marítimas de integración de Oriente y Occidente. Con ella, con la ruta de la seda, resonarán los pasos tumultuosos de las caravanas de camellos, mercaderes y predicadores, yendo y viniendo de un Registán a otro y de mezquita en mezquita, mientras vencen las estepas del Asia Central. Entre tanto, se diluyen las imágenes de ayer. Los viajeros de la moderna ruta de la seda gozarán de una estrategia de desarrollo que ha llegado desde el pasado para unir a otros ritmos los más diversos países, economías, pueblos, creencias, lenguas que cubren el horizonte desde la China hasta la Europa occidental, desde la ciudad de Xi'an hasta Ámsterdam y Venecia. En últimas, una ruta milenaria convertida en factor estratégico de convivencia y consolidación de futuros intereses económicos y políticos, y en un medio para disuadir la guerra y ganar la paz, y de paso la hegemonía del mundo. Los necios que nosotros tenemos ahí, nosotros tenemos ya la China encima, y aquí seguimos pensando si el Once Caldas gana o no gana, ¿no? El estudio, la ciencia. Bueno, los necios de siempre nos piden renunciar a nuestras raíces, a ese pasado que nos da fuerza, autonomía y conciencia para crear. Estos desafueros que predican los nuevos apóstoles de la imitación invitan a seguir construyendo guetos para el desarrollo industrial, para los intereses financieros, para la dependencia eterna, dejar de lado las dinámicas sociales y olvidarnos del malestar que recorre desde el mundo árabe hasta los viejos centros de la cultura, del colonialismo y del capital. Los voceadores de nuevos jarabes y brebajes proponen hacer tabula rasa de la historia y mirar nuestro destino más en la coyuntura que en la dinámica de largo plazo. Los modelos que nos venden los evangelizadores del orden vigente contienen las fisuras de la inequidad y las trampas de los sistemas sociales que no se atreven a imaginar un orden económico que responda a las demandas de construir un orden nuevo. Supone que basta disminuir la pobreza por decreto, diseñando nuevos métodos de medir el hambre para que un porcentaje importante de desarrapados ingresen al mundo del consumo y del aparente bienestar que nos venderá la propaganda. Pero no es tiempo de tejer reproches en el exilio de nuestro oficio, sino más bien caminar el laberinto mágico en que se debate la historia del mundo como parte de proyectos civilizatorios de otras culturas y como aventura difusa de los antepasados en las antesalas de nuestro asombro creativo. El destino que avivamos no está en seguir aplicando recetas, sino en conocernos a nosotros mismos a través de la historia, que no es solo la historia política ni la historia del comercio exterior, sino la historia de nuestros fracasos en los campos de la ciencia, de la política y de encontrar un camino abierto a los retos del mundo y a las necesidades de quienes forman parte de nuestra nación. Es necesario armarnos de valor y sacrificio, de capacidad de liderazgo, para liberar a nuestros ciudadanos de toda tiranía y abuso de poder, de toda pretensión de olvidar lo que fuimos y lo que podemos ser. Podremos preguntar, por ejemplo, por qué nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestros padres y todos esos espacios de socialización como la casa, los clubes y centros de recreación, los cuarteles, las iglesias y los partidos, conocidos como aparatos ideológicos de reproducción de un sistema y un orden, tal como los definió Althusser, repiten con pasión, esgrimiendo reglas, sanciones, leyes y armas, que no es posible crear otro mundo en el nuevo mundo. ¿Por qué no es posible hacer una gran casa donde quepamos todos? ¿Por qué el colonialismo perdura como una costra inconsciente sobre la libertad de proponer
y de ser herejes y disidentes de las convenciones culturales que nos rodean? Si la libertad y la supervivencia son la misma cosa, una y otra concepción no es a su vez la soberanía sobre la cual nos sentimos disminuidos y entumidos cuando debemos pronunciarla en el campo internacional. La educación por la educación no basta. Si ella no está articulada a proyectos de desarrollo y de construcción de la grandeza de una nación, educar conducirá a incrementar la discriminación, a desdoblar los sentimientos de fracaso y a promocionar la protesta y la violencia. Si no hay proyectos de desarrollo tecnológico que conduzcan a cualificar la educación en campos fundamentales para la producción y la transformación de materias primas, atendiendo las más sofisticadas tecnologías de vanguardia, asumiendo la revolución digital como algo factible en involucrarnos, creando nuevas empresas y nuevos mercados, la formación académica en todos los niveles apenas servirá para que los mismos herederos de siempre se repartan el poder, administren la burocracia y conviertan el nivel de oportunidades en una propuesta diabólica de meritocracias para disimular viejos vicios de corrupción y clientelismo, y sobre todo para acercarnos peligrosamente a experimentos neopopulistas o a democracias de viejo cuño, uno y otro, ignorantes de la historia. Por ejemplo, los sistemas educativos que nos venden son producto más de la imitación que de la creación. ¿Recuerdan ustedes que hace 6 años las protestas estudiantiles en Chile revelaban que la educación universitaria era la más cara del mundo, pues un estudiante se graduaba con una deuda promedio de $40.000 y salía al mercado laboral con un endeudamiento equivalente al 174% de su sueldo anual? De otro lado, irónicamente, la educación ha incrementado la desigualdad, pues los ricos van a las mejores universidades y los pobres a las peores. El 40% de los estudiantes no terminan la universidad, pero sale endeudado con la banca, que se llena los bolsillos con las dificultades de los estudiantes fracasados o que con optimismo han culminado una carrera, la cual no ejercen, pues el 60% de quienes terminan la universidad no trabaja en la profesión que estudió. Además, el 60% de los chilenos vive con un ingreso promedio inferior a un país como Angola. Este es el cuadro del milagro chileno que, según el docente y economista Marcel Claude, constituye la razón de las protestas violentas de los estudiantes en el invierno del 2011. En el 2001, Colombia tenía el 19% de personas indigentes y el 53% de personas pobres, para un total de 31 millones de indigentes y pobres, o sea, el 73% de sus 41 millones de habitantes. Ante la impotencia del Estado para resolver el problema de la pobreza en el 2013, el Banco Mundial vino en auxilio de las pálidas democracias latinoamericanas a crearles una nueva clase social, los vulnerables. De un plumazo se sacó la mitad de estos miserables y pobres para crear en el imaginario político una mentira que los gobiernos comenzaron a repetir como un logro: haber bajado la pobreza a niveles nunca vistos. Cada presidente ganguetea cifras y porcentajes de una sociedad que dice vivir como el rico de Pulón, cuando detrás de la televisión y la radio 2/3 de la población se arrastra como el pobre Lázaro. La tiranía de las estadísticas y los indicadores constituyen en boca de estos genios del engaño una especie de estado de sitio para la inteligencia y para la capacidad analítica de quienes ven entre la neblina de la desigualdad un grave conflicto económico-social no resuelto en Colombia ni en América Latina. Al lado de un oasis de demandas insatisfechas y de anuncios de progresos económicos, marchan caravanas de la clase política de siempre, conspirando contra todo marginado y ejercitando la corrupción que perpetuamente les ha permitido preservar los privilegios del poder para bien de los grandes intereses nacionales e internacionales.
Y estas democracias sólidas olvidan que no basta con moldear la coyuntura, sino que hay que afrontar el desafío de una democracia fundamentada en mayores oportunidades dentro de una aventura de rediseño de las infraestructuras que debe pasar por el urbanismo, las comunicaciones, la educación, la infraestructura de ferrocarriles, la ciencia, el medio ambiente, la vivienda y la salud. La pobreza tendrá que ser convertida en variable fundamental para dinamizar los mercados, las empresas y la cultura nacional. Educar por educar, sin proyectos estatales que no den señales de lo demandado por los sectores más dinámicos de la economía o que se quieran dinamizar, ha de culminar en un fiasco. De otro lado, al mirar el mundo desarrollado, los resultados de la educación basados en la discriminación y falta de oportunidades no parecen ser distintos. Las revueltas, incendios, saqueos, bloqueos y enfrentamientos del verano del 2011 en Londres y más de 50 localidades inglesas fueron vistos por el prisma simple de la burocracia estatal inglesa como expresiones propias de la delincuencia y no como un problema social más profundo que se gesta en Inglaterra. Sin embargo, los manifestantes eran vistos por otros analistas como parte de una generación que se enfrenta al futuro más incierto en quizás 100 años. La analista Harriet Sergeant afirmó ante los medios, comillas, tenemos una gran cantidad de jóvenes sin formación en las calles, sin nada que hacer. ¿Qué creemos que van a hacer? Los sacamos de la escuela a la edad de 13 o 14 años, cuando apenas son capaces de leer y escribir. Como me dijo uno de ellos, tu hijo va a la escuela, a la universidad, nosotros vamos de la escuela a la cárcel, cierra comillas. Hoy hay en Inglaterra 1 millón de jóvenes desempleados. Si en los 90 la educación universitaria era gratuita o barata, en la actualidad las matrículas han subido a más de 10.000 euros, a la vez que se van eliminando auxilios para los estudiantes. Sin carrera universitaria, entrenamiento de empleo, hay multitudes de jóvenes que no ven un futuro cierto y que además son bombardeados por la publicidad en adquirir los últimos artefactos de moda por el consumismo. ¿Acaso son distintos los principios que estimulan la educación en Colombia y América Latina y sus resultados podrán ser distintos a los de Chile o Inglaterra? No tenemos que temer al asombro cuando escuchamos que ISIS o las vanguardias terroristas de la llamada Primavera Árabe se alimentan de jóvenes ingleses o franceses y que la informalidad en Colombia constituye una salida saludable para quienes no tienen vínculos con el Estado y con los poderes constituidos, por lo cual buscan una oportunidad en un mundo que anuncia cada vez que millones de gente se quedarán sin empleo en el corto plazo a medida que la robótica avanza y la economía digital se consolida. Entonces, no hay salida para millones de jóvenes y debemos esperar que el Fondo Monetario Internacional materialice su idea de debatir una renta universal como salida a los cambios y como un remedio para el futuro de las naciones. Lo que el fondo está estudiando es que sus hijos, posiblemente los jóvenes, no, los viejitos no tenemos ni hijos, ¿no? Nacerán con una renta porque no habrá empleo. Y pregunto yo al funcionario, ¿y quién va a pagar la renta si no hay empleo? Estamos diseñando una política de impuestos para la robótica. Entonces los robots tendrán que pagar los impuestos con los cuales se va a crear la renta universal, ¿no? No es que la revolución digital sea un anuncio de catástrofes. Sus logros cambiarán las relaciones entre empresas e individuos. Su omnipresencia nos hará más fuertes. La democracia será más real y al final de estos nuevos cambios y transformaciones seremos más sabios y tendremos más oportunidades para desarrollar la inteligencia, la cultura y la ciencia. Y si somos inteligentes, tendremos más tiempo para el deporte, para el ocio, para la lectura, para pensar y para unos buenos vinos.
Si bien la economía no es ajena a los debates políticos e ideológicos de nuestro tiempo, se supone que la historia es ajena a los mismos, sin comprender que ella está para constatar las circunstancias que determinan el progreso, la crisis y la ausencia de visión de la realidad. A veces nos preguntamos sobre la validez de nuestro oficio y si el aislamiento del discurso histórico no obedece a un problema de verdad, a una responsabilidad que tiene que ver con advertir más que con predecir. La historia tiene que ver con lo cualitativo y con lo cuantitativo, con el corto y el largo plazo, con la ficción y la realidad y con la apariencia y su esencia. Pondré un par de ejemplos sobre la importancia de afrontar retos desde la historia y la ética de nuestros antepasados que sigue guiando nuestro oficio. El problema de la caída de la población indígena entre 1500 y 1630, podemos ponerla, la otra, después volvemos, es la curva, hay una curva, ¿verdad? La que sigue, ¿no hay más? Una curva, esa, bueno, el problema de la caída de la población indígena entre 1500 y 1630 ha sido objeto de agudas controversias. Esta es una curva, digamos, que no está para todos los países de América Latina. Nosotros la hemos hecho para Colombia, y si ustedes pueden observar, de una población de 11 millones que había en 1500 cuando llegaron los europeos, solo en 1951 con el censo nacional se volvió a recuperar el nivel de población. Es decir, 450 años pasamos para recuperar, digamos, los niveles de población. Después la población ha seguido creciendo. La verdad ha sido una gran matanza, no de miles de indios, sino de millones. Los métodos de eliminación se conocen a la perfección por los colombianos, que hemos tenido el infortunio de vivir la violencia en los últimos 70 años de la historia nacional. Claro que los indios del Caquetá lo volvieron a revivir con las caucherías. Podemos ver qué hacían en las caucherías. Está oscurito, ¿no? No se ve bien. Eso es lo que hacían las caucherías, cortarle las manos a los indios, 100.000 muertos que hubo allí. El presente nos ha ayudado a comprender el siglo XVI. Uno de los problemas históricos de dicha masacre ha sido cómo el Estado elude esta verdad para perseverar en la construcción de formas disimuladas de racismo y de tolerancia a la violencia. Si la admitiera, podría convertir el sacrificio histórico de su pueblo en un factor de oportunidades para que la democracia no se fundamente solo en los votos, ni en clientelas, ni en partidos de primos y cuñados, sino en un crecimiento equilibrado de bienestar para sus ciudadanos, en una compensación y defensa de sus gentes históricamente vejadas, olvidadas y marginadas. La imagen de la población colombiana es la de una barca que comienza en 1500 y llega al 2017, la anterior, ¿no? El gráfico de población, con una población 4 veces mayor a la que encontraron los europeos en 1500, pero muchos de sus herederos aún viven perdidos en territorios dispersos donde el Estado lo han representado curas, militares y gamonales. Una barca diseñada hueso a hueso sobre millones de seres que fueron corridos, quemados, lanceados, desperrados, destetados, mutilados sus labios, sus orejas, sus narices y finalmente degollados o hechos añicos por los disparos de las lombardas, mientras los conquistadores analizaban el efecto que tenían las descargas sobre los cuerpos de los caciques y señores que dispersaban su agonía atados a la columna de un árbol. Esta nave de nuestra población ha viajado en una laguna de sangre, no de agua como la laguna de Estigia, pero más allá de lo macabro, implícito en la curva demográfica, está su representación en los años de 1950, cuando los espectáculos del siglo XVI rediseñaron el principio de eliminar a sangre y fuego a miles de campesinos, esperanzados apenas en lograr un poco de justicia y bienestar. Aún no hemos aprendido que una nación no es solo el Estado y sus líderes.
Los judíos hicieron de 6 millones de muertos el fundamento de su poder, la base de su identidad como nación moderna, el eje de su defensa y el instrumento de su cultura y de su ideología humanista. Y esos muertos les permitió crear una bomba atómica como garantía de su seguridad. Ya vamos a terminar, si quiere yo puedo suspender cuando le parezca, profesor. Estamos 5 minutos, faltan 4 hojitas, ¿sí? Bueno, entre tanto, los 10 millones de indígenas colombianos muertos en otro holocausto no han representado ni representan nada para el desarrollo nacional, para la economía ni para la aventura que ha de rediseñar el país, aún fragmentado y ajeno al potencial de 2/3 de su territorio. Los criminales de guerra están vigilantes en múltiples plazas urbanas con sus cascos y sus espadas, recibiendo honores de un sistema que no ha levantado los cuerpos de quienes lucharon en defensa de la tierra, la ciencia y la cultura y contra la ocupación extranjera. Entonces, en estas selvas de silencio y de ocultas agonías, vivimos encasillados en tribus académicas, unas más caníbales que otras. Sin embargo, mantenemos unos principios éticos que nos rigen, unos brujos que nos rezan y unos ritos de reconocimiento al valor y al sacrificio por el conocimiento que nos ha de hacer no mejores chamanes, sino brujos portadores de tradiciones, prácticas y convicciones ancestrales. La responsabilidad es social e institucional y de ello depende el futuro no del clan, tampoco de la tribu, sino de la civilización que nos recubre. Pues nosotros fuimos capaces de crear una civilización, la borraron toda, nos dejaron sin memoria y nos enseñaron a renegar de nuestra tierra. Hemos sido más que lo que fue Europa, tuvimos una civilización más sólida, civilización, eso es México, eso es Perú, eso es Guatemala, y eso es lo que tenemos que recuperar, todas las piedras que hay en el fondo de nuestro espíritu y que constituyeron la grandeza de nuestros antepasados. Y es la historia ética de nuestros antepasados, la misma que ha llenado de piedra nuestro espíritu y que orgullosamente nos impulsa a ser solidarios con quienes desean aprender a nuestro lado. Los llamados 5 acuerdos que los hombres y mujeres toltecas enseñaban a los administradores y funcionarios de la civilización mexicana, como a toda su población, estaban orientados a formar hombres rectos, sabios, pulcros y prudentes. El primer acuerdo decía: sé impecable con tus palabras. Su práctica ligaba la diferencia entre los hombres y otras especies, pero también buscaba ver en ellas el espejo de sí mismo. Este primer mandato educaba para construir el respeto por el otro, para la necesidad de ser justo y equitativo en la observación crítica del mundo exterior, tal como se revela en el espíritu de cada quien. Segundo mandato: no te tomes nada personalmente, decía el segundo acuerdo. Este principio funda la comprensión, la autocrítica y la capacidad de dialogar y despersonalizar todo debate. Personalizar la discusión genera violencia, desprecio y acumula rencores. El mandato desagrega el orgullo y la vanidad para que los hombres vivan la tolerancia y la inteligencia de escuchar sabiamente aún las equivocaciones del otro. El tercer acuerdo decía: no hagas suposiciones. Con él se quería llegar a la cordura, a la equidad y a la confianza. Suponer imágenes de mundos irreales y atribuir actos que lesionan los quehaceres del otro desgarra las almas y altera el equilibrio basado en la autonomía de cada quien. El cuarto mandato se erige en un principio ético: haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo apunta a la responsabilidad y al compromiso que los hombres adquieren en su mundo, en sus circunstancias y en su tiempo. Es una advertencia contra el desdén y la desidia y suprime toda la cantaleta sobre la responsabilidad en los más elementales quehaceres de la vida cotidiana. Finalmente, el quinto acuerdo decía: sé escéptico, pero aprende a escuchar. Es un llamado al principio de la duda y a la posibilidad de avanzar
acerca de nuevos paradigmas. Un principio fundamental para quien educa e investiga, puesto que la verdad es relativa y ella no es posible en toda su esencia, no se puede dar la espalda, sino que es necesario escuchar acerca de los acontecimientos, balancear su relativismo y sacar nuestras propias conclusiones. Hay que ser pues escépticos con profesores y maestros, pero escucharlos podrá servir para hallar nuevos caminos para el conocimiento y la ciencia. En una sociedad donde pontifica desde el presidente y el gobernador hasta el último alcalde y policía de provincia, este principio es fundamental para la crítica y el civismo. Los 5 acuerdos de los toltecas fundan una ética contra el sufrimiento y los falsos juicios de la razón. Ellos se inscriben en esos poderosos principios de la reciprocidad y la redistribución que sustentaron la lógica de unas sociedades que alcanzaron niveles de equidad tal que les permitió fundar grandes civilizaciones y profundos conocimientos científicos, técnicos, artísticos y musicales. Hemos hablado de principios, pero para los toltecas eran acuerdos, y el acuerdo es un consenso entre tú y el otro, entre yo y el otro, es decir, que los toltecas fundaron la otredad, que no es más que mi solidaridad y mi capacidad de ver en mi interlocutor mi propio espejo, no es más que crecer en el universo de la tolerancia, la responsabilidad, la honestidad y el desprendimiento para construir un mundo mejor. He querido llamar la atención sobre estos acuerdos de los toltecas por varias razones. Primero, porque es posible encontrar en nuestra historia y en nuestro pasado estructuras éticas para la vida y la educación, para la honestidad y para la paz. Con ellos aprendemos que no hay conocimientos absolutos y que las críticas no se deben tomar como agresiones personales. Si lo hiciera, estaría haciendo suposiciones. Es decir, con los 2 primeros acuerdos interactúo con el otro, mientras que con la práctica de los otros 2 acuerdos dejo a la consideración del otro o de los otros si he dado lo máximo de mí frente a mis responsabilidades personales y sociales y si he sido pulcro e impecable en mis palabras. Sabemos que la palabra es un instrumento de agresión, de violencia y de disociación, a más de que ella es la habitación del ser. Y educamos con la palabra, con la imagen, con el respeto y la solidaridad. Por ello, el 5º acuerdo, al final, es una invitación al diálogo. Analizada una serie de problemas generales, alabamos el interés por retornar a la provincia, a los lugares donde la vida empieza, en donde crece lo elemental y en donde permanecen muchas técnicas e instituciones ajenas al cambio o moviéndose a unos ritmos imperceptibles que nos parece como si las cosas no evolucionaran. La historia local, como se ha señalado, no puede ser la contraparte de un universalismo a rajatabla, ni mucho menos un mundo encerrado en sí mismo. Allí empiezan la geografía, los hombres, las riquezas, los mercados, los ritos, las fiestas, los hábitos, los caminos, el amor, la vida, la muerte, la locura y los absurdos, todos ellos objetos no solo de la historia, sino de la literatura y el arte, de la ciencia y la política, de la música y la poesía. Y en este desafío por conocer pequeñas células sociales, la microhistoria exige sus propios métodos de investigación y análisis que en nada difieren de los de la investigación histórica en general. Es evidente entonces que en múltiples escenarios de crimen, marginalidad, miedos y amenazas, los trabajadores de la cultura no estamos ni moral ni académicamente preparados para compartirlos o estimularlos, pero sí para analizarlos y contribuir a contener los conflictos. Los académicos no sabemos callar ni predicar bondades frente a aquello que se teje como un futuro incierto. No estamos preparados para mentir sobre nuestro pasado, ni para sonreír frente al dolor, ni mucho menos nos sentimos habitados para enseñar la frustración, la confusión y el desencanto de nuestro destino
a nuestros jóvenes estudiantes ni a nuestros amigos y colegas entrañables. Muy amables. Gracias.